Daniel Adame, colega, qué gusto en saludarte, la filigrana política. Gracias, Marcos, un saludo muy afectuoso a ti y a toda nuestra audiencia. Buen jueves. Yo creo que una de las características del conflicto que estamos viendo en el momento actual del PRI tiene que ver con dos circunstancias que son lo mismo históricas que actuales de la coyuntura más reciente. Hay una primera parte en la que nosotros podemos admitir que sí hay, digamos, un conflicto muy grave que está atravesando toda la circunstancia del presidente nacional de ese partido, pero que es justamente, en mi concepto, solo la parte más visible, en donde podemos asomarnos y ver justo el gran espectáculo y también la podrición que significa el mundo de la política, por lo que toca ya a la incapacidad de sus actores, no solo para ponerse de acuerdo, sino para mostrar justamente la parte más deleznable que puedan tener entre los propios actores, partidos. Pero me parece que la parte que subyace en la circunstancia número uno histórica tiene que ver con el planteamiento que hace mucho tiempo puso muy bien don Pablo González Casanova cuando dijo, bueno, en realidad el régimen del PRI es la única oportunidad que México se ha dado desde el siglo XX a nuestros días para marchar políticamente, y es, digamos, el punto de vista que tenemos en cuenta desde la formación del poder político en México, así como lo llamó don Arnaldo Córdoba, en la idea de que nosotros tenemos un modelo de democracia presidencialista en donde hemos producido únicamente a un personaje que le hemos llamado, según don Arnaldo, un presidente fuerte. Pero si vemos a la luz de todo este modelo, esa única escuela política ha producido todo un mosaico, una cantidad enorme de partidos regionales, es verdad que arbitrados bajo la dirección de un mando central o centralista, y que le permitió al país muchos problemas, pero también muchas soluciones. Y es lo que hoy está en la circunstancia actual, me parece, en predicamento, porque si nosotros, por ejemplo, vemos esta explosión de acusaciones mutuas que hay de un lado y de otro del aparato público en contra de la dirigencia del PRI, también me parece que la parte más reciente sobre cuál ha sido esta reacción, me parece que ha sido muy importante la insurrección hacia adentro que ha intentado, por lo menos en la parte, digamos, más impresentable que tiene el propio presidente del PRI, y sin embargo, el poner, si no bajo las cuerdas, por lo menos exponer el punto de vista suyo en la parte nacional, en la parte global, sobre lo que significa los problemas de este gobierno, es un punto que puede asomarse en la lógica de que los partidos de oposición no solamente no están desaparecidos, sino que hay otros factores de poder que se han ido sumando, y que da la impresión, por las evidencias que tenemos a nuestra vista de los días anteriores, de las semanas previas, sobre todo me parece que hay una eventualidad que no está precisamente en la mirada, o no son los actores principales, los partidos necesariamente, sus actores centrales son los que protagonizan hoy el conflicto en la vida pública, sino me parece que uno de sus factores de poder más interesantes, que son, en el caso más concreto reciente, que es la Iglesia, que hay que recordar justamente ese postulado, el mismo don Pablo González Casanova, que apuntó en la democracia en México, que precisamente la Iglesia es uno de los factores de poder que han conservado su fuerza, la han incluso recuperado, y que son aquellos bastiones en donde han podido sobrevivir a toda la transformación del México contemporáneo. Entonces me parece que allí el presidente sí se ha equivocado, y si lo vemos, por ejemplo, él mismo ha corregido el propio tono de su retórica, cuando en un primer momento los llama hipócritas y después dice, no, sí estamos de acuerdo con todo el planteamiento que hemos estado manejando, ellos, ustedes y yo estamos de acuerdo con el Papa Francisco, por ejemplo. O sea, una modificación en toda la línea de ese discurso, porque allí me parece que sí está una de las fuerzas más importantes que tiene el poder político. La Iglesia, sin duda, no solamente es de una manera muy fácil dicha el mejor partido político organizado alrededor del mundo, sino también en el caso concreto de nuestro país
ha jugado un papel notable. Hay que recordar, por ejemplo, que la parte de los rituales es apenas la parte más visible en las iglesias, el dedicado justo a la prédica o también a la práctica de cada uno de esos ritos que significa su práctica cotidiana, pero sobre todo me parece que la parte más esencial justamente está en la evangelización, en dar la buena nueva, como dice su propio concepto, pero sobre todo ser un factor de influencia, que eso es lo que ha pasado por largo y no se le ha dado la importancia política. Ahora mismo que están llamando a esa jornada de oración es irónicamente, ha transformado los papeles y los roles la iglesia de lo que hace uno y otro, de lo que hace la iglesia y también lo que hace el gobierno, porque mientras la prédica hoy está del lado del gobierno, la acción política está del lado de ese factor interesantísimo y notable de poder hace mucho tiempo que significa la iglesia, y que me parece que no se ha equivocado allí muy bien don Pablo en llamarnos el único factor de poder que ha sobrevivido en todas las transformaciones del México contemporáneo, y que además se ha consolidado, ha recuperado una parte parcial y después de una manera más notable su propia fuerza interna y externa del sistema político, porque son un actor clave. Por eso decíamos que pasa por varias etapas su desempeño, y el más importante me parece es el desempeño justamente de ese rol tan influyente que tiene en la vida pública. Han pasado, reitero, de la prédica a la acción, la propia jornada de oración, y ser un factor que va de esa explosión social en los días pasados, que fue, me parece, el punto de quiebre con el asesinato de los miembros de la Compañía de Jesús, que justamente ponen en la exposición pública, visibilizan el gravísimo problema que le ha explotado en las manos al país y al presidente, a su administración, que significa los homicidios en espacios públicos. De modo que sí estamos viendo un panorama que no preveía el gobierno del presidente, y que el postulado sigue tan vigente antes como ahora de don Pablo González Casanova respecto a que sí, la iglesia en su acción sigue siendo un factor muy importante, pero sobre todo es aquella pieza del sistema político mexicano que sí demuestra haber sobrevivido a toda transformación social en lo que llamamos el México contemporáneo, y que ahora está manifestando un reto muy notable y que no sabe, digamos, cómo reaccionar a pesar de la decodificación que han significado las mañaneras del presidente, cómo reaccionar a un actor tan relevante que ha pasado de la prédica a la acción. Así que ese es el punto, me parece, más fino, y que pone también ahora mismo en un factor de enorme preocupación al gobierno y también a la propia sociedad, que es la que estamos, digamos, en medio en torno a lo que vendrá, que es justamente la propuesta que le sugiere al país el presidente, sí con elecciones, pero muy anticipadas y con una propuesta postelectoral violenta. Así que son escenarios muy difíciles de concebir los que tenemos en la próxima eventualidad en el 23 y en el 24, por desgracia, Marcos.